Francisco Ruiz Noguera es doctor en Filología Hispánica, ha sido catedrático de Lengua y Literatura, profesor titular de Lingüística Aplicada, más todavía, y director de la Cátedra María Zambrano. En la actualidad es profesor honorario de aquí, de la Universidad de Málaga, y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y de Nobles Artes de Antequera. Fue vicedecano de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido investigador principal del grupo Traducción, Literatura y Sociedad y de diversos proyectos de investigación I+D, y director de varios programas de doctorado y de distintas tesis doctorales. Como investigador ha publicado numerosos trabajos, ¿bien? Vale. Tanto libros como ediciones, artículos, etcétera, sobre poesía española medieval y sobre todo sobre poesía española contemporánea. E igualmente trabajos especializados en literatura y traducción. Y además, como poeta, sus 5 primeros libros están recogidos en el volumen Campo de Pluma, Poesía Reunida, publicado por Colección Ciudad del Paraíso, y con posterioridad ha publicado El Año de los Ceros en Visor, El Oro de los Sueños en Hiperión, Arquitectura Efímera también en Visor, Otros Exilios en la colección Juan Ramón Jiménez y La Gruta y la Luz en Visor, por los que ha recibido los premios Ricardo Molina, Antonio Machado, Vicente Núñez, Juan Ramón Jiménez y Generación del 27. Y el título de su comunicación es El espacio de la forma y los dominios de la emoción. Así que cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Bueno, y muchísimas gracias a los organizadores de este congreso, muy especialmente a Pedro Plaza, pues porque han propiciado pues que esta tarde pueda yo hablar un poco, aunque sea brevemente, de un poeta que admiro, de Rafael. Hablaré, como ha dicho Rocío, en esta comunicación del espacio de la forma y los dominios de la emoción, que podría haber llevado un subtítulo, algo así como un acercamiento a la poética de Rafael Ballesteros. Naturalmente, es uno de los posibles acercamientos. De hecho, un acercamiento desde mi modesta experiencia como lector desde hace mucho tiempo de la obra de Rafael. Vayamos, en principio, a una cuestión de contextos, así en plural, o a la manera de la lingüística del texto, y puesto que vamos a referirnos sobre todo al ámbito de lo literario, a una cuestión de contextos, también en plural. En Barcelona, en agosto y septiembre de 1967, Barcelona, agosto-septiembre 1967, data el poeta, crítico y librero catalán José Batlló el estudio introductorio de una de sus antologías. Batlló, por cierto, había pasado su infancia, adolescencia y primera parte de su juventud en Sevilla, donde tuvo una bastante notable actividad cultural. De hecho, coincidió en el montaje de una obra de Brest, de Fin de Partida, con Alfonso Guerra, fundaron La Trinchera, etcétera, la revista combativa, etcétera, etcétera. Pues bien, en verano del 67, Batlló vivía ya en Barcelona, fecha él el estudio introductorio de su antología de la nueva poesía española, cuya primera edición se publicó en su propia colección, en la colección de Batlló, El Bardo, en abril del 68. Se trataba de un proyecto que él había iniciado en 1966 y que pretendía acogerse al método seguido unos 15 años antes por Francisco Ribes en su antología consultada de la joven poesía española, que se publicó en el 52 en la editorial santanderina Bedia,
aunque la distribuidora valenciana Mares fue quien lo difundió. Digo esto porque a veces incluso en las notas, en los repertorios bibliográficos hay error y ponen que la antología consultada de la nueva poesía, de la joven poesía española del 52, está publicada en Valencia. En realidad había sido en una de las editoriales clásicas y tradicionales santanderinas como es Bedia. Bueno, tal vez la gran repercusión que esta antología de Ribes tuvo y que llegó a determinar las dos líneas fundamentales de la poesía española de los 50, por una parte, la social, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Victoriano Cremer, Eugenio de Nora y José Hierro, y por otra la existencial, José María Valverde, Carlos Busoño, Vicente Gaos y, en cierto modo, Rafael Morales. Tal vez digo, esa gran repercusión hizo que justamente, ateniéndose al tiempo de la ortodoxia compartimental de las generaciones, o sea, a los 15 años, José Balló empleara ese mismo método, el de la consulta, para elaborar la mencionada antología de la nueva poesía española, a la que acabo de referirme, y que, como digo, se publicó en 1968 y reunía 17 poetas, 14 de la que más adelante conoceríamos como Generación del 50, Carlos Barral, Francisco Brine, José Manuel Caballero Bonal, Eladio Cabañero, Gloria Fuertes, Jaime Gil de Bienma, Ángel González, José Agustín Guitisolo, Félix Grande, Joaquín Marco, Claudio Rodríguez, Carlos Sagún, Rafael Soto Vergés y José Ángel Valente, y otros 3 de lo que después se conocería como el grupo de los novísimos y también algunos de la llamada Generación del 70, Pedro Gin Ferrer, Pedro firmaba entonces así, José Miguel Ullán y Manuel Vázquez Montalbán. Y esta antología de Balló, por cierto, también marcó cierta línea de tendencia. Pero ocurre, que es a donde quería yo venir a parar, además que por entonces la propia colección Bardo, que tenía ya un prestigio más que contrastado, un año antes de esta antología consultada, que creo que Balló concibió con intención de canónica, había publicado en el 67, como digo, fruto de un afán de búsqueda, por cierto, un afán de búsqueda muy de época, porque fueron varias las muestras que se publicaron en años inmediatos hasta llegar al boom de los 9 novísimos de Castellet en el 70. Pues como iba diciendo, en el 67 el Bardo, o sea, el entorno de Ballot, puesto que la editora era Amelia Romero, publicó la muestra 12 jóvenes poetas españoles que reunía a Rafael Ballesteros, Alberto Barasoain, José Balló, Manuel Betanzos, Francisco J. Carrillo, Agustín Delgado, José Elías, Jerónimo Pablo González Martín, José María Gelbenzu, Juan Orellana, Ángel Pariente y Jorge Urrutia. Hay más de un malagueño en esta relación. 12 poetas españoles nace, como se indica en la introducción, del deseo de facilitar el conocimiento de aquellos nombres nuevos que en principio pueden ofrecer algún tipo de interés poético y la imposibilidad material de hacer realidad este deseo mediante volúmenes individuales para cada poeta. De hecho, el correspondiente volumen individual de Rafael Ballesteros, o separata del volumen general de la antología 12 jóvenes poetas españoles, llevó por título Esta mano que alargo. Eran una sobretirada como una especie de separata del volumen general. Esta mano que alargo. Y constituye su primer breve libro. Así es que ese es el contexto o cotexto literario en el que sale a la luz el joven poeta Rafael Ballesteros, entre la decadencia por la época, entre la decadencia de la poesía social y el nacimiento, o para ser más exactos, creo que mejor, la recuperación de otras formas de expresividad, de otro lenguaje poético que había habido con anterioridad a la guerra. Ballesteros está entre esos nombres. De hecho, cuando en mayo del 68 Balló
escribe la nota a la edición cubana de su antología canónica, la Antología de la Nueva Poesía Española, dice en una nota final, dice lo que sigue: desde la fecha de redacción del prólogo, recordemos que el prólogo se había escrito, como hemos dicho, en el verano del 67, pues bien, desde la fecha de redacción del prólogo hasta la de estas líneas, las que escribe para la edición cubana, me ha sido dado leer algunos libros de poesía debidos a jóvenes poetas, en su mayoría inéditos. La poesía sigue estando en marcha en España, tanto que esta antología será mucho más incompleta de lo que pueda ser ahora con solo el paso de unos pocos años. Algunos nombres, sigue hablando Balló, algunos nombres nuevos a considerar para entonces serán Ana María Moch, Leopoldo María Panero, Rafael Ballesteros, Luis Riaza. El futuro, efectivamente, termina diciendo Ballot, lo escriben los poetas. Hasta aquí la cita. Y en efecto, solo un año después de escribir esas palabras, por parte de Ballot, la colección El Bardo publicará Las Contracifras en 1969, que de hecho es el primer libro en el que Ballesteros da clara muestra de una voz distinta a la de los textos iniciales de esta mano que alargo. Es una voz distinta que tiene su base en una actitud distinta ante el poema. En el caso de los iniciales textos de Esta mano que alargo, el joven Ballesteros presenta un breve conjunto de sonetos blancos que desde mi punto de vista no puede decirse que manifiesten impericia en cuanto a la expresividad. Son, por el contrario, textos que ya ponen de relieve un dominio y un control expresivo, pero que estaban más en consonancia y no en conflicto con la inmediata tradición heredada, más en la línea, incluso desde el título, Esta mano que alargo, que apunta hacia una relación del yo con los otros, más en la línea de la inmediata anterior poesía social, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso José María Balcells al comienzo de su introducción a la reunión de la poesía de Ballesteros en 1995 en la colección Ciudad del Paraíso. Dice: en esta mano que alarga, dice Balcells, se constataba meridianamente que una de las constantes de la poesía de Rafael Ballesteros no va a ser la ideologización del texto literario. Era una voz joven, pero ya solvente, y en línea con lo que en cierto modo esperado estaba en la cercanía, por ejemplo, de Blas de Otero, el gran Blas de Otero por otra parte, e incluso en lo que a concepción poética se refiere, en la cercanía de una de las dos visiones imperantes desde los años 50, la voz de la Leisandre de Poesía es comunicación. En cambio, en el libro Las Contracifras, esta visión parece haber cambiado. La ejecución textual, que no ha cambiado en cuanto al modelo poemático formal, que sigue siendo el soneto, incluso ahora sonetos que en un buen número de casos se atienen al esquema poemático ortodoxo en cuanto a estructura estrófica, metro, ritmo y rima. En otros hay muy interesantes variaciones de estructura y de edición, pero sí ha cambiado, no la forma poemática elegida, pero sí ha cambiado en cuanto a la consideración del poema, esto ya es una opinión mía, del poema como un espacio no solamente donde se dice algo, sino también donde se lleva a cabo, donde tiene lugar la forma de decir, una determinada forma de decir. De ahí el título de esta ponencia, El espacio de la forma y los dominios de la emoción. Es decir, creo que a partir de las contracifras y de forma espectacular en lo que sigue, especialmente en 4 títulos, en Turpa del 72,
en Jacinto del 83 y las distintas entregas posteriores que, por cierto, han concluido en el Jacinto que ayer vimos en la exposición y que ahora me han regalado. Estoy muy contento. Así es que, digo, en 4 libros, en Turpa del 72, en Jacinto del 83 y las sucesivas versiones, en Numeraria del 86 y en Testamenta del 92. 4 libros para mí son especialmente significativos entre todas las comillas posibles, el hermetismo de la poesía de Ballesteros, en el que después entraremos. Y no solo en ellos, sino también en otros libros y cuadernos publicados desde entonces, como La Cava del 84, Séptima de Amán del 85, de Crísides a Jacinto del 87, El Pie del 88, de Los Poderosos del 96, Fernando de Rojas acostado sobre su propia mano del 99 y del 2002, son 2 entregas, Los Dominios de la Emoción del 2003, Nadando por el Fuego de 2012 y Jardín de Poco, poesía inédita en el 2019. En fin, como digo, a partir de las contracifras y especialmente de Turpa, Jacinto, Numeraria y Testamenta, Ballesteros entró en otra órbita, muy distinta de los iniciales sonetos blancos de Esta mano que largo, en otra órbita, regida, creo, por el otro sentir de lo poético que frente a la concepción de poesía es comunicación se había instalado en los 50. Poesía es conocimiento. Esto es, el poema fundamentalmente no como forma de dejar constancia y reflejar el mundo, aunque también, sino como forma de conocer el mundo y el yo. El poema como forma de indagación, más afín a los poetas de la revista barcelonesa Laye, especialmente a Carlos Barral y la llamada Escuela de Barcelona, y también a algún otro poeta de los 50, más bien del ámbito madrileño, entre comillas, especialmente José Ángel Valente. Era esta una concepción no enteramente novedosa. Tiene su tradición reciente y también remota. Recordemos que en lo sustancial somos, yo creo que todos los que escribimos, somos herederos del simbolismo francés del XIX, con sus 3 grandes maestros. Voy a trazar ahora una especie de línea esquemática, muy esquemática, pero bueno, tampoco podemos pasarnos más. Digo, somos herederos del simbolismo francés del XIX, con sus 3 grandes maestros, los maestros de los simbolistas. Ya saben perfectamente que los simbolistas no se habían llamado a sí mismos estos, Verlaine, etc. Los simbolistas eran un grupo de poetas jóvenes que hicieron un manifiesto, Jean Moguéat, en el Le Figaro, etc., y admiraban profundamente, sobre todo, a Mallarmé y a Verlaine, porque Rimbaud ya había desaparecido. Pero, en fin, eran considerados maestros y los recibimos como maestros de los simbolistas, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud. Recordemos igualmente que en gran medida el punto de referencia de esos 3 maestros, es decir, el maestro de los maestros, había sido Baudelaire, que a su vez había recogido herencias anteriores, entre otras la de Edgar Allan Poe, cuyas narraciones había traducido, y que Poe, en 2 ensayos sobre la poesía, el principio poético y ensayo sobre la composición del poema, había defendido que la labor del poeta es un trabajo de extrema lucidez mental, que el valor de la sugerencia es fundamental en el poema y que el poema había de huir del didactismo. No es de extrañar, pues, que en la línea de Poe, Baudelaire considere que el poeta debe ser absolutamente consciente de su trabajo. Hay una cita suya: la orgía no es ya hermana de la inspiración. Se está refiriendo a la anterior poesía romántica y a los, entre comillas, desmanes del romanticismo. La orgía no es ya hermana de la inspiración. Hemos interrumpido ese parentesco adúltero, una alimentación muy sustanciosa y regular.
es lo único necesario para los escritores fecundos. La inspiración decididamente es el sudor del trabajo diario. Y no es de extrañar que los tres maestros simbolistas mencionados, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud, especialmente Mallarmé, que por cierto también tradujo a Poe, en este caso la poesía, tuvieran esa concepción heredada del rigor de lo poético, tanto formal como intelectualizado. Es curioso, por otra parte, que estos tres maestros simbolistas dieran lugar a tres orientaciones del simbolismo. El simbolismo sensorial de Verlaine, del que entre nosotros procede, a grandes rasgos, el llamado modernismo hispánico. Recordemos, padre y maestro mágico liróforo celeste, le llamó Rubén Darío. El simbolismo intelectualizado de Mallarmé, sobre todo a partir de una tirada de dados no abolirá el azar, y el simbolismo visionario de Rimbaud, del Rimbaud de Iluminaciones y de Una temporada en el infierno, que no tendrá herederos directos hasta las vanguardias de los años 20. Para la línea de pensamiento que aquí nos interesa, recordemos que el gran propósito de Mallarmé fue conseguir un texto lírico perfecto, al que el poeta atiende llevado por lo que él llamaba el sentido órfico de la tierra, es decir, la invitación que hace la naturaleza al poeta para que exprese lo que ella oculta. Para Mallarmé no hay nada más que belleza, y esta no tiene más que una expresión perfecta, la poesía. Defiende que las palabras empleadas para escribir poesía deberían significar algo distinto de lo que expresa el uso cotidiano. El poeta, muy conocida frase, debe dar un nuevo sentido a las palabras de la tribu. Lo dice en el poema La tumba de Edgar Allan Poe. Todo esto le lleva a un extraordinario tratamiento del lenguaje. Incluso en la concepción espacial del poema, ya sabemos la distribución en páginas de las palabras en un golpe de dados o una tira de dados. Así es que todo esto le lleva a un extraordinario tratamiento del lenguaje, incluso en la concepción espacial del poema. El poema como espacio para decir. Tal es el altísimo tratamiento del lenguaje que un crítico tan lúcido como George Steiner, en su extraordinario ensayo Después de Babel, dice: desde los orígenes de la literatura occidental hasta Rimbaud y Mallarmé, la poesía y la prosa estaban en acuerdo orgánico con la lengua. El vocabulario y la gramática podían ser estirados, distorsionados, llevados al límite de la comprensión, pero siguen el hilo del lenguaje. Después de Mallarmé, casi todo lo que importa en poesía y en buena parte de la prosa que determina la literatura moderna va a contracorriente del habla normal. Por otra parte, Borges, más efectista él, dijo que Mallarmé escribía en un dialecto privado del francés. O sea, desde esta perspectiva, podría decirse que el poeta como creador entra en la lengua y elabora su propio registro, noción similar a la del extrañamiento de la que hablaron los formalistas rusos anteriores a la Revolución del 17, al tratar del lenguaje poético. Pero vayamos a algo anterior, a un antecedente explícito que nos concierne, a un antecedente explícito de esa radicalidad expresiva. Resulta que, como seguramente sabemos, entre estos simbolistas franceses, nuestro poeta del siglo de oro, don Luis de Góngora, era un poeta de culto. Verlaine, por ejemplo, en su libro Los poemas saturnianos, encabeza su soneto erótico Lassitud con la cita en español de un verso de Góngora, el último verso de la primera de las soledades, a batallas de amor, campo de pluma, verso que me es especialmente querido, pero eso ahora no viene al caso. Verso que tiene que ver mucho con la interpretación metapoética mallarméana del pavor ante la página en blanco. Mallarmé sí tuvo un heredero directo.
de ese simbolismo intelectualizado, tanto en la reflexión teórica como sobre la poesía, como en el propio hacer poético. Ese heredero fue Paul Valéry, en cuyos diarios juveniles, editados en español hace unos años, me encontré con algo que yo ignoraba y que me sorprendió, editados por Galaxia Gutenberg, se cita, por cierto, el mencionado verso de Góngora. Esa herencia de Valéry, para quien la poesía es sobre todo una cuestión de lenguaje, es la que en nuestro ámbito hispánico está en la cercanía de la poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez y sobre todo en la poesía y la poética del joven Jorge Guillén, que escribe en 1926 la conocida Carta Fernando Vela sobre la poesía pura, publicada en la Revista de Occidente aquel mismo año. Pues bien, de ahí parte la herencia. Góngora, el gran arquitecto verbal del poema; Mallarmé, Valéry, en cierto modo el depurado Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén. Y también por la vía anglosajona Edgar Allan Poe y T.S. Eliot. Herencia que será recogida en los 50 por los defensores de la poesía como forma de conocimiento. Por ejemplo, Valente, que poco más adelante escribiría su conocido y celebrado ensayo, con guiño a Mallarmé, Las palabras de la tribu, en el año 71, donde de forma expresa se concibe la poesía como una vía de conocimiento diferente y válida como la científica. Valente afirma que poesía y ciencia son sistemas de símbolos que operan de modo complementario sobre la realidad. La poesía es una vía de conocimiento de la realidad que tiene sus características propias y la palabra es su instrumento. El poeta se involucra en un proyecto cognoscitivo cada vez que escribe. Está atento a lo que de la experiencia puede obtener. El poema, entonces, se constituye en el espacio idóneo para reflexionar sobre cualquier asunto, también sobre la propia poesía. El proceso de creación poética se vuelve así un movimiento de, dice literalmente Valente, de indagación y tanteo, porque todo poema es un conocimiento que se está haciendo, un conocimiento haciéndose. Es decir, el acto de conocer la realidad es al mismo tiempo el acto de expresarla. Por eso, a quien en primer lugar tal conocimiento se le comunica es al que está escribiendo, al propio poeta. La suprema, eso coincide con una de las ideas que expresa Goethe en su libro sobre, no recuerdo el título, sobre poesía y no recuerdo el título, un libro que está publicado en Galba, que se editó hace unos años en la editorial Alba. En fin, la reflexión de Goethe sobre la poesía y sobre el arte, donde dice que la única operación del arte consiste en dar forma, idea que, por cierto, concuerda con la del lingüista Humboldt y su noción de forma interior del lenguaje, que fue magníficamente utilizada para el gran estudio que Antonio García Berrio hizo sobre la poesía de Claudio Rodríguez y que se editó aquí en el Ayuntamiento de Málaga en el año 98. Pues bien, en esa tradición remota y cercana que se acoge al valor primordial del lenguaje en la poesía, repito, el gran Góngora, Mallarmé, Juan Ramón, Jorge Guillén y también Poe y Eliot, y que considera el poema como un espacio de indagación, de reflexión y de conocimiento, en esa tradición creo yo que se inserta la poética de Rafael Ballesteros, desde las configuraciones hasta hoy, según creo. Hace ahora 16 años, el 14 de junio por estos días, del 2005, a propósito, voy a traer un texto de la prensa, muy cotidiano. A propósito de la publicación de dos obras de narrativa, La imparcialidad del viento, de 2004, y Amor de mar, de 2005,
En entrevista con Sergio Mellado en El País, preguntaba al periodista: algunos críticos alaban el uso, brillantez y belleza. Deliberadamente he escogido el texto porque recoge este texto de la prensa, de una declaración de Ballesteros, cuestiones que he ido diseminando en lo que acabo de decir: belleza de Manuel Hermés, la reflexión sobre el lenguaje, etc. Algunos críticos alaban el uso, brillantez y belleza de las palabras utilizadas en su novela. ¿Es la rigurosidad una de sus herramientas? La respuesta de Ballesteros es válida no solo para esa obra concreta sobre la que es entrevistado, sino para toda su obra y sobre todo para su poesía. La respuesta fue esta: son muy amables quienes dicen eso. Yo quisiera ser muy riguroso con el lenguaje, porque creo que es la única arma que tiene el escritor. Si el lenguaje es instintivo, momentáneo, fácil, barato, entre comillas, la novela puede tener mucho atractivo por la acción y demás, pero no tiene lo que es verdaderamente la literatura, que es la creación por medio del lenguaje. Intento ser lo más riguroso posible, pero eso me viene condicionado, y es lo bueno, por la poesía. La poesía exige tal nivel, sigue hablando Ballesteros, de atención para el lenguaje y para el ritmo, que ese amor especialísimo que uno pone por el lenguaje le viene muy bien, incluso cuando escribe novela. Yo creo que el texto lo dice todo. Esa es la posición, el espacio, el lugar, la tradición de Rafael Ballesteros. En términos, digamos, muy coloquiales, esa es la liga en la que juega. ¿Hay otros espacios? ¿Hay otras ligas? Sí, pero esta es la suya, por lo menos lo que yo creo. Que no tiene por qué excluir a otras. Por fortuna, los maximalistas y los reduccionistas yo creo que no juegan en ninguna liga. Están al margen de. Porque frente a los maximalistas y reduccionistas creo que las posibilidades de la poesía son múltiples, como las son los del lenguaje. Pero eso sí, creo que hemos de convenir en que en el lenguaje está la clave y no en las buenas intenciones. Porque en el rigor de su uso están los cimientos y están los pilares. Ojo, porque rigor aquí no quiere decir dicción seca, pesada, etcétera, sino que quiere decir solvencia, o sea, la solvencia y la adecuación en el uso del lenguaje. Coja usted el camino por el que coja, pero sea solvente en el uso del lenguaje. Si no lo hay, si no está esa solvencia presente, si no la hay, los pilares se vienen abajo y el edificio, el poema, se derrumba. Naturalmente, no es este el caso de la muy sólida obra de Rafael Ballesteros. Desde aquellas muestras antológicas de finales de los 60 de José Ballot en El Bardo, y luego casi inmediatamente con las contracifras, también en El Bardo del 69, y de forma radical en el 72 con Turpa, en El Toro de Barro, colección, por cierto, muy ligada a las manifestaciones del vanguardismo hispánico de posguerra, como fue el postismo, una de ellas, ¿verdad? El postismo. Pues desde entonces la poesía de Ballesteros, como advertí en otra ocasión, ha seguido un rumbo personal, arriesgado y desde luego ajeno a los caminos transitados y a las distintas tendencias más o menos en boga, y ello sin duda por una concepción de la literatura que se inserta en una tradición determinada, que es la que ya he descrito antes y que no es, digamos, entre todas las comillas posible, demasiado vendible, tal vez por demasiado sólida. Probablemente sean dos las formas básicas de concebir la poesía.
Una de ellas es la que, en la tradición de lo que podríamos denominar mímesis de primer grado, se orienta hacia el realismo, hacia lo declarativo. Es una forma en que predomina el valor de lo denotativo sobre los mecanismos de la connotación. Un tipo de escritura en que están presentes los valores de lo clásico en el sentido técnico del término. Por lo general, la claridad expresiva y la adecuación a la norma configuran como marco de referencia esta concepción literaria. Otra forma es la que potencia los valores de la connotación y la sugerencia. Es una escritura que exige más a quien lee. Se busca su complicidad. Tengo una tendencia al explanatio y no quiero enrollarme, pero lo que busca es la complicidad, que no tiene por qué llevar al entendimiento. Digo por una cosa que no tiene por qué llegar, es meterte en una atmósfera. Aunque no sea un entendimiento racional, puede llegar a una comunión perfecta con esa atmósfera. No lo entiendo, pero me gusta. En lo expresivo, la forma del mensaje adquiere un protagonismo que no anula, sino que en definitiva refuerza los valores del contenido. Es un modo de hacer cuya eficacia descansa, además de en el tratamiento creativo del lenguaje, en el sentido de la composición del texto con un valor arquitectónico. La poetización está no ya solo en la materia tratada, que también, sino en aquello que, en el decir de Jacobson, constituye una de las funciones del lenguaje. Ya sabemos, la función poética, aquella por la que el texto llama la atención sobre sí mismo, en virtud de la manipulación del código, y en suma, gracias a los mecanismos que producen un extrañamiento de la lengua, una desviación, según propusieron precisamente, como dijimos antes, los formalistas rusos y incluso las distintas ramas de las escuelas estilísticas con respecto a la norma. Es esta una tradición que está presente desde la antigüedad clásica hasta hoy. En nuestra literatura y en nuestros clásicos son ejemplos señeros, como he sabido, dos grandes renovadores del lenguaje poético, los cordobeses Juan de Mena y Góngora. Es, en fin, una concepción barroca de lo literario que llega a manifestarse, salvando los imperativos de tiempo y de épocas, en las vanguardias contemporáneas, porque lo barroco no debe entenderse exclusivamente, creo yo, más que como una forma de hacer que puede rastrearse en cualquier momento de la historia de la literatura y de las artes. A esta tradición, ya digo, creo que pertenece la escritura de Rafael Ballesteros, que desde el punto de vista teórico y como estudioso ha prestado atención a una manifestación vanguardista netamente hispánica, de posguerra, como fue el postismo y su admirado Carriedo. Se ha mencionado el barroco y tal vez convenga recordar las dos orientaciones no necesariamente excluyentes que se dan en esta tendencia literaria. De tal forma que lo barroco, como se sabe, va más allá del mero adorno verbal y alcanza a las relaciones de distorsión establecidas entre el asunto del que se trata y su forma de expresión, esto es, atiende a lo conceptual. Así la poesía de Ballesteros, barroca en la forma de concebir la estructura del poema, se ha hablado, lo ha hecho por ejemplo Balcells y otros, de los valores dialogísticos de sus textos, así como de la similitud con el auto sacramental calderoniano o con los grandes poemas gongorinos, y barroca en cuanto conceptista, en cuanto gracianesca. La referencia a Gracián son muy tempranas en el joven Ballesteros. La escritura de Ballesteros, incluso cuando trata de materia narrativa, rehuye lo obvio y puede adquirir un carácter de oscuridad, pero no por el adorno, sino por la depuración, porque en la enunciación a veces se elide cualquier vestigio explicativo
que pudiera servir de nexo o trabazón expresa entre las distintas partes del discurso, mientras que aparece como nuclear lo que se considera realmente sustantivo, lo que se considera configurador de ese mundo. De ahí el ritmo entrecortado, por ejemplo, de los sonetos de las contracifras y la riquísima variedad tipológica de encabalgamiento. El libro Las contracifras podría ser puesto como ejemplo todo él, de la variedad enorme de encabalgamientos que hay, tanto abruptos, suaves, lésicos, irremáticos, oracionales, como por ejemplo lo que Tomás Albaladejo en un trabajo sobre Gamoneda llama encabalgamientos anatrópicos, todos con una función expresiva y claramente significante. Por otra parte, signo también barroco, la poesía de Ballesteros es una poesía de abundantísimas referencias culturales, entre ellas las religiosas. Algunas son expresas, otras imbricadas en el cuerpo del poema mediante recursos de la intertextualidad. Es el suyo un culturalismo asumido que evita lo que podíamos llamar culturalismo de segundo grado o culturalismo exhibicionista de la bonitura. El poeta no hace en ningún momento concesiones al receptor, muchísimo menos en libros, o mejor en poemas libros, como sobre todo Turpa, Jacinto, Numeraria o Testamenta, que se resuelven con distintas formas de textualidad genérica, pero que comparten el ser textos de una inusual y extraordinaria densidad, en lo sintáctico y en lo léxico, que terminan por conducir a quien lee a un ámbito de, podríamos decir, autonomía simbólica o simbólicamente, un mundo simbólicamente suficiente en sí mismo, en el que te metes, entras y conectas o no conectas, pero hay una coherencia interna. Así es que, instalado en la consideración simbólica del texto poético, su hacer está en la estirpe de aquellas obras cuyo valor, en el ámbito de la alegoría, va más allá de la apariencia primera. Una escritura difícil, diferente, un discurso, por otra parte, profundamente emotivo, porque en esta concepción del poema como, según he titulado esta intervención, espacio de la forma, están también incluidos los dominios de la emoción. Esta formulación, los dominios de la emoción, con el doble valor semántico de la palabra dominios, creo, no es solo el título de un espléndido libro de Ballesteros, sino que también intenta llamar la atención aquí contra lo que el extrañamiento del lenguaje de su poesía pudiera hacer pensar. Llamar la atención sobre lo emotivo de ninguna manera está ausente en la poesía de este autor. Es más, lo emotivo yo creo que es valor vivísimo, con implicaciones personales muy profundas en toda la obra de Ballesteros. En algunos títulos esto parece más evidente, como por ejemplo el mencionado Los dominios de la emoción o Nadando por el fuego, de 2012, y qué decir del impresionante desgarro de Jardín de Poco, poesía inédita, y sus tres partes, Contramesura, muy especialmente Almendro y Caliza, y Jardín de Poco. En fin, la fuerza de la emoción está perfectamente conectada con el lugar donde opera la forma, el poema. Y es tan potente el lenguaje que, al no avisado, pudiera hacerle despistar sobre que es una poesía fría, de ninguna manera. Ballesteros es un poeta que habla desde un yo a veces muy radical, y sobre cuestiones personales muy profundas, muy sentidas, muy emotivas. En fin, una poética y una obra que sin duda puede suponer para quien lea un reto intelectual en lo hermético, en lo hermenéutico, en la forma de la interpretación. Hay que tener en cuenta que el propio, que hemos nombrado varias veces, Valéry, decía, en cuanto a la interpretación de sus poemas y los significados, llegaba a decir que, bueno, que no importaba tanto, que el valor de significación del poema es de quien lo lee. Y decía él, yo interpreto y creo conocer el valor de mis poemas que he escrito,
pero no tiene por qué tener mayor valor que el de otro receptor que le dé otro tipo de valoración, otro tipo de interpretación, una hermenéutica distinta. Es decir, una poética, pues, una obra que puede suponer para quien lea un reto intelectual en lo hermenéutico y también un disfrute en cuanto a la entrada en un mundo en el que están presentes los valores sensoriales de todo tipo. Por ejemplo, de forma muy especial, los magistrales del ritmo del lenguaje, tanto del ritmo versal como del ritmo poemático. Por otra parte, unos valores sensoriales que toda gran poesía debe tener. Y esta, naturalmente, que lo tiene, y con creces. Así es que enhorabuena, Rafael. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ruiz Noguera, por esta última y maravillosa comunicación. Como el tiempo va apretando y casi tengo que sacar tarjeta roja, pues una o dos preguntitas o comentarios y ya nos vamos directamente a la mesa redonda para cerrar y concluir la tarde, ¿vale? Así que, ¿alguien tiene una pregunta o un comentario? ¿Por aquí? ¿Por acá? Vale, pues me corresponde a mí entonces poder hacerte la pregunta o comentario. Como ya estamos casi concluyendo y casi cerrando, creo que sería interesante que pudieras ayudarnos, Paco, a resolver una cuestión que queda pendiente. Al haber presentado los dos pilares de comunicación y conocimiento, se ha dicho tantas veces de Rafael que es un poeta hermético, ¿no? Y quizá no lo es, porque según lo que hemos podido ver sí que hay una fuerte comunicación a partir de la emoción, ¿no? Entonces, si tú pudieras ayudarnos a resolver si Rafael eso no es verdaderamente un poeta hermético, sería maravilloso. Complicado acertijo. Desde luego, lo que sí es la poesía de Rafael, vamos a desligar a Rafael de la poesía de Rafael. Lo que sí es la poesía de Rafael es una poesía que requiere, como he dicho, complicidades. Entonces, entrar en la poesía, en el mundo de Rafael, puedes conectar, sobre todo en esos 4 libros que he dicho, puedes conectar o podernos conectar. Cuando conectas realmente estás en el ámbito, en lo que ese mundo emana, y entonces yo creo que no debe haber una especial preocupación por encontrar exactamente las pistas de los significados. Entre otras cosas, porque la poesía de Rafael y el tipo de poesía como la que escribe Rafael es una poesía que requiere muchas lecturas y que se va enriqueciendo con cada una de las lecturas. Incluso puedes ir entrando en ese mundo en un momento determinado hasta un lugar, en otro momento hasta otro lugar. Es decir, ahí tiene escalas, tiene momentos en la forma de acceder a ese mundo de tanta densidad y de simbolismo tan potente. Entonces, ¿es hermético o no es hermético? Bueno, eso en gran parte dependerá del lector, de la intencionalidad del lector, la misma actitud del lector, etcétera, etcétera. ¿Tiene eso una gran importancia para que esa poesía llegue o no llegue? Yo creo que no. Porque, ya digo, a veces dice, pues no estoy entendiendo nada. Es como el lenguaje gongorino. No entiendo nada, pero me gusta mucho. Bueno, pues sigue pues lo mismo. No hay un hermetismo, hay algo aquí, hay un no sé qué que queda, ¿verdad? Hay un no sé qué que está que sabes que está ahí y que, bueno, puedes, y luego lo que no es una poesía de primera lectura y se acabó. Es un poco como en otro orden de cosas lo que Ferran decía de las rimas de Becker, mucho más sencillas en su lectura, ¿verdad? Que hay poemas que lees, pasas la página y hasta luego, Luca. Pero hay otros que lees y aunque pases la página se te ha quedado algo y de alguna forma ha habido una comunicación, una impregnación de lo que está aquí con respecto a ti. Y yo creo que eso está en la poesía de Rafael. ¿Es hermético o no? Yo creo que sí es hermético, pero bueno, está muy bien. Mil gracias, Paco. Gracias. Gracias, Paco, por emocionarnos.